De ahí para adelante. Sí, espera que apago el micrófono. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En Caput. A Diego Maradona. Pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables. En Periferias del Cine nos dedicamos habitualmente a el andamiaje teórico y analítico de todo lo que tiene que ver con el objeto cine y pensándolo en función de espectadores y espectadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que nos apoyamos en general en las formas de construcción que tenemos como público en general y como espectadores y espectadoras en particular. Hoy nos vamos a dedicar a un aspecto diferente que en algún que otro programa lo hemos tocado, pero digamos no es lo más recurrente, que es nosotros como público en general, como públicos a través del tiempo, como públicos, digamos, que pertenecientes a una época, en un contexto de país determinado, públicos, inclusive pensando en la región, ¿sí? Cuando hablo de la región ya sabemos que estamos hablando de Latinoamérica, ¿sí? No hay un público, sino que hay públicos, ¿sí? ¿A qué están sometidos los públicos en el sentido de qué es lo que atraviesa a los gustos que en general aglutinan grupos humanos, ¿sí? Que generan consensos, que conforman a través del tiempo algo que se dio en llamar cinefilia, ¿sí? Entonces, la cinefilia conforma un entrenos, ¿sí? Un código, una forma de vincularnos en gran medida entre quienes no solo nos gusta el cine, sino que nos gusta el cine y un poco más, ¿sí? Raspamos un poco más la olla, digamos, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de nosotros como cinéfilos, pero no solamente esto, vamos a dar un paso más. ¿Dónde se nos instituye a nosotros como cinéfilos? ¿Cuáles son los ámbitos en donde nosotros nos alojamos como cinéfilos, nos encontramos? Y es lo que se ha dado en llamar, de hace muchos años a esta parte, con la variabilidad de públicos que ha tenido y sigue teniendo, los cineclubes, ¿sí? Y se conforma entonces un modo de pensarnos a nosotros mismos llamado cineclubismo, ¿sí? El cineclubismo de algún modo nos convoca, ¿sí? Nos hace encontrarnos, nos hace inclusive pensar desde formatos de material, ¿sí? Que no solamente es el modo teórico el de pensar desde formato de material, qué percepciones nos instituye, ¿sí? Sino es el gusto por el cine, es el gusto por los formatos. Vamos a hablar hoy de cineclubismo y lo vamos a pensar localmente y lo vamos a hacer extensivo a la región. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput.
y me van a disculpar nuestros invitados de hoy, uno que tengo en el estudio y una que tengo a apenas unos kilómetros de distancia, de Ecuador acá a Argentina, ¿sí? Me van a disculpar, pero nosotros empezamos con música de un norteamericano que es Miles Davis, que siempre sus acordes es como que nos dan un amable empujón hacia el programa. Es como diciendo, salí Luis Frank al toro. Luis Frank es mi nombre, este programa se llama Periferias del Cine y como les adelantaba antes en lo que es la introducción, hoy vamos a pensar los públicos, ¿sí? Nos vamos a pensar nosotros como públicos sin hacer ningún devaneo personal. Esto me hace recordar a tal anécdota, etcétera, etcétera. Está bien, puede aparecer como una pequeña nota de color, pero vieron cuando uno se centra en todo eso, digo, y se distrae un poco del objeto de, digamos, de pasión que uno tiene, ¿no? Que es el cine mismo, ¿sí? A tales fines, nuestro invitado, digamos que lo tengo a mi derecha, siempre hago la aclaración, no tiene ninguna connotación ideológica. Por supuesto, ¿no? No, por supuesto. Me va a perdonar, pero voy a presentar primero a quien tenemos a la distancia y después lo voy a presentar a usted, caballero. ¿Cómo no? Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Gestora cultural, cineclubista, coordinadora general de la Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Dirección Colectivo Red de Cineclubes de Ecuador, representante de la Secretaría de Grupo Latinoamericano Federación Internacional de Cineclubes. Representante de Cinesud en Ecuador, responsable de la programación, foros y organización de muestras, ciclos, talleres de la red Cineclubes Ecuador, Cineclub Escenario Joven, Teatro México, coordinación. O sea, estoy, digamos, leyendo, esto más que un currículum parecen de 7 vidas, pero bueno, por la producción de Festival Latinoamericano de Quito, FLAC, colaboró en la curaduría, programación, foros en los cineclubes, a ver si me sale bien la pronunciación, Kunturñahui, ¿me salió bien? Bueno, gracias. Kunturñahui, bueno, ya lo vamos a practicar. Guaguas al Cine, Cine Sin Barrera, Fondo de Cultura Económica Carlos Fuentes, Casal Catalá de Quito, Núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Universidades Politécnicas Salesiana, con Central del Ecuador, Internacional Católica, Festival de Cine Infantil, Chulpicine, Festival Eurocine 3, Festival Internacional de Cine de Quito, Sexto Festival de Cine La Orquídea de Cuenca 2007. Asesoró para la organización de cineclubes, muestras de cine, adjudicación, proceso de contratación, régimen especial, obra artística, conceptualización e implementación del cineclub en el Centro Cultural Metropolitano y es adscripta a la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el 2020. Publicó el Cineclub como factor de educación y comunicación en Quito, Facultad de Comunicación por la Facultad de Comunicación Social y la tesis de licenciatura por la Universidad Central de Ecuador 2007. Estoy hablando de Laura Godoy Andrade. ¿Cómo estás, Laura? Acá Luis Frank y tengo al lado, lo voy a presentar antes de decir todo su currículum, a Alejandro Samaritano, que te conoce. ¿Cómo estás? Qué gusto, Luis. Buenas tardes. Qué maravilla estar entre apasionados por el cine y por el cineclubismo. Agradezco esta invitación a Radio Capú y para mí es muy lindo conversar por algo que te apasiona, que es el cineclubismo. Diste una lectura más que del currículum, es las actividades que uno se ha venido desarrollando desde hace años. Solo quiero hacer una pequeña corrección. Ay, sí, por favor. Fui coordinadora de Cinemateca Nacional porque hace un mes me jubilé. Claro, sigo siendo la fundadora y ahora estoy jubilada, pero estoy también apoyando en temas de programación y de cineclubes también. Pero seguís en actividad, obviamente, seguís en actividad, eso sí. Sí, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar con Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias. Igualmente gusto, para mí. Bueno, vamos a presentar a Alejandro, si no lo dejamos, digo, es Alejandro Samaritano, listo. No, bueno, pero tenemos una estrella internacional, requiere otra presentación. Bueno, Alejandro, estás anexado a tu padre inevitablemente, ¿eh? No hay duda de eso. Vos fíjate, dice, siguiendo el camino de su padre, así arranca Salvador Samaritano, a quien yo conocí en su momento, integra el Cineclub Núcleo desde 1990. En el 2001
asumió a conducción de la entidad, o sea, estás a cargo del Cineclub Núcleo hasta hoy día, donde se encarga de la programación y difusión de las actividades. Estuvo en encuentros de cineclubistas en varios países, fuiste jurado en el Festival Hacelo Corto del Gobierno de la Ciudad, del Festival de Mar del Plata, en el Work in Progress, el conjunto de cortometrajes Premio Albert Fischerman por el Fondo Nacional de las Artes y las 36 Jornadas Argentinas Internacionales de Cine y Video Independiente, UNCIPAR, en la cual estuve formando parte de la comisión unos años. Ahí ¿Vos tuviste algo que ver para que me llamen a mí? Claro, no. Ahí van las gracias. Claro, yo no te lo quería decir, ¿viste? Pero pasamos muy bien en Villa Gesell. Ahí nos conocimos con Alejandro, unos días espectaculares. Participó en varios documentales sobre historia del cine y realizó trabajos periodísticos de crítica cinematográfica en Radio Continental y FM La Radio 92.3. Trabajó en la producción y realización del programa Cineclub emitido por Videocable Comunicación, BCC, ¿no? Sí. Entre el 91 y el 95. Una pregunta te hago con respecto a este punto. ¿El programa Cineclub, o sea, se encuentra en algún lado, está colgado en algún lado, se puede ver? Hay algunos programas de Cineclub, pero sin ningún tipo, totalmente aleatorio encontrar alguno en YouTube que lo subió algún fana individualmente, pero eso no está en algún lado, no está el máster en algún lado, no, se perdió. Que en esa época se grababa todo en videotape o Matix, que se borraban y se reciclaban. Así que por lo menos la colección de mi viejo tiene algunos programas que él mismo se iba grabando una vez porque los programas no iban en vivo, entonces llegaba el programa a la noche y algunos, cuando había películas que él realmente le interesaban y que no las podía recuperar, se lo grababa incluyendo con su presentación, pero eso está en la casa de mi madre en VHS, así que es muy difícil verlo porque en este momento no disponemos de ninguna videocasetera VHS que funcione. Claro, no, es jodido conseguir también. Hay algo que nadie sabe de Alejandro, que es el último que voy a decir el currículum, es contador. Sí, contador de la UBA. Pero no ejercés como contador. No, trabajé muchos años, trabajé en Textil San Andrés, en Asindar, hasta que mi padre entró con una enfermedad que posteriormente fue terminal y él no podía seguir a cargo del Cineclub, y el Cineclub Núcleo era casi un bien de familia en lo emocional, por supuesto. Y ahí tuve que optar por seguir siendo un contador de una fría empresa metalúrgica, o dedicarme al Cineclub, y sin dudas opté por continuar con el Cineclub Núcleo, que hasta hoy, y si la política nacional lo permite, continuará el año que viene y también con una visión de futuro, pero eso depende de todos nosotros, así que hay que votar bien, ¿eh? Sí, hay que votar bien, y aparte tenemos que abrirnos paso a codazos para lograr que las políticas públicas se sigan implementando, esté el gobierno que esté. Con uno vamos a tener que luchar tremendamente y con otro a otro lo vamos a tener que exigir, digamos. Así es, tal cual. O sea, esos serían los términos, a mi entender. A cargo de la operación técnica, el chino Nicolás Román. ¿Cómo le va, chino? A los 15 minutos lo estoy presentando. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Sí. No es un buen día para llamarse Román hoy. No sé si lo entendieron. Perdón, volvemos al cine. Este muchacho, yo no tengo nada que ver con los comentarios. ¿Vieron cuando dice el conductor del programa no se hace cargo de las opiniones de... Bueno, eso. Chino, un gusto que estés ahí, como siempre. Le quería hacer una preguntita a Laura. Voy a arrancar con Laura y después retomo por contigo, supuesto. Alejandro. Sí, no. Y tomo algo que está, Laura, en la última parte de tu currículum, y tomo titular, el Cineclub como factor de educación y comunicación. ¿En qué punto podemos hablar de una dimensión educativa del Cineclub? El cine es el papel fundamental, un instrumento educativo de formación para públicos, y no solamente para ser un cinéfilo apasionado o la cinefilia, sino que te abre muchas posibilidades para conocer las artes, para poder conocer un país, para poder conocer la política, para poder conocer, o sea, te da un abanico de conocimientos el cine. Pero yo hablaba más, o sea, como el cine, pero también para mí el complemento es el cineclub. Los cineclubes son organizaciones sin fines de lucro que están abiertos a la comunidad, especialmente porque tienen un carácter democrático, reflexivo, y te permite conocer varias temáticas
y a través de la horizontalidad también te permite participar, opinar, hacer intercambios entre el cineasta, entre el público. Entonces, como digo, el cine y el cineclubismo cumplen un papel fundamental en la educación. Porque algunas personas no solo como te digo, no solo te abren para la cinefilia ni para ser cineasta. A través del cine te logras conectar con la literatura, con la poesía, con la música, con el arte, con la historia, con la memoria. Entonces ahí el cine y el cineclub está jugando un papel fundamental como instrumento de educación y como instrumento de comunicación, porque difunde, da a conocer, es un medio donde se da a conocer los diferentes formatos, las diferentes temáticas, y yo lo veo como en ese sentido. Ahora, lo que vos mencionás, uno de los aspectos de lo que vos mencionás, Laura, y lo quiero hacer extensivo a Alejandro, ¿no? El pensamiento en voz alta. En algún momento me enteré, o sea, digo, a ver, si bien yo he sido y soy cada tanto, ahora menos, ¿no? Asistente a cineclubes, sí, pero me he enterado en algún momento que hubo algunas reuniones, o sea, que los cineclubes se reúnen, pero digamos, son reuniones, digamos, que no son constantes, digamos, ¿no? Que cada tanto, digamos, hay reuniones, tanto regionales como dentro de los ámbitos locales, ¿sí? Y a veces hay algún pequeño conflicto, sin necesidad de dar algún nombre específico, ¿no? Pero sí me he enterado que esto ocurre, con este punto precisamente, que es esto que mencionaba, sin fines de lucro, ¿sí? Y hay quienes consideran justo que se pueda lucrar, ¿sí? Entonces hay como una pugna, ¿no? Y yo creo que es una pugna ideológica. ¿Vos cómo lo ves esto, Alejandro? ¿Te encontraste con esto vos en algún momento? Mira, los cineclubes tienen varias formas y me parece que el fin de lucro es relativo en cuanto al fin cultural. Uh-huh. Nosotros conocemos muchos cineclubs que tal vez, se puede sacar dinero para el viático, para poder sostener la actividad, y eso no es un fin de lucro. Claro. Para difundir películas, documentales, films de poco acceso. Ahora, si hay algunos que se llaman cineclub y van en ciertos lugares, bajan la película en forma ilegal y la pasan y venden empanadas y cobran entrada, eso no es cineclub y tiene un mero fin de lucro que no solo favorece al supuesto cineclubista, sino que también perjudica al negocio de la industria cinematográfica, porque claro, digamos, a veces es feo y frío decir, los distribuidores hacen su negocio. Pero es un esfuerzo grande traer la película, arriesgar trayendo una película cara como puede ser una de los Dardenne o un film de Panahi iraní, uh-huh, o el que se te ocurra en este momento, o qué sé yo, Christian Petzold, que son películas que no son comerciales. Y si encima antes se pasan películas para, digamos, obtener un fin no de difusión, sino un fin económico, es complicado. Pero tampoco sería grave eso cuando se trate de películas de arte. A veces que se bajan películas de Marvel o que yo me acuerdo con Parásitos, la película coreana, sí, hubo infinidad de proyecciones, digamos, clandestinas antes del estreno. Eso fue complicadísimo porque, hay un esfuerzo económico para poder tener esa película en las pantallas del país, y si ese sería el granito de arena, ya que es difícil manejar este negocio, sería el granito de arena para darle una estocada final para que no puedan venir más películas, porque si uno trae una película... Hay una cosa, una película de Marvel mete 4.325.000 personas, ¿no? Ponele. Una película de arte mete 5.000 con suerte. La película de arte es el redondeo, el descarte casi de que ni lo consideran las películas major, las películas pochocleras. Cuando yo entré a trabajar en Asindar como contador, yo hacía pasivos, activos y pasivos financieros extranjeros. Asindar debía como $500 millones después de la estatización de la deuda que hizo Cavallo. Y yo era nuevo, entré como becario y tenía que hacer una conciliación. Y estaba, y mi jefe viene y me dice... mirá, ¿por qué estás tardando? Y digo, no, porque tengo una diferencia de $25.000 y la estoy buscando.
Y me dice, por el chiquitaje no te calientes. Bueno, el chiquitaje de las películas las películas de arte son el chiquitaje de las grandes películas que traen. Entonces hay que cuidar ese material y dentro de todo el cineclubismo puede tener una actividad de difundir ese material para que las películas no lleguen frías a la pantalla, para que haya un conocimiento previo, pero también tiene mucho que ver el objetivo de esa exhibición, digamos, claro. ¿no? Digamos, una trayectoria que pueda difundirse, que haya periodistas o que obviamente también existe la variante de que haya pueblos en el interior. Por ejemplo, sé que en países como Perú, que hay lugares que están muy aislados y que no tienen cine cerca, bueno, que hay un cineclub que se haga cargo de difundir eso. Bueno, y si hay que cobrar una entrada y obtener un beneficio para poder sostener esa actividad, me parece perfecto. Ahora, ¿el fin de lucro qué es? ¿Cómo lo definimos el fin de lucro? Digamos, el tipo que tiene un cineclub y con eso tiene una vida ostentosa, bueno, eso no... No, yo te digo cómo se me ocurre a mí en voz alta, yo que tengo cero mentalidad comercial, ¿sí? O sea, me siento habilitado para decirlo, ¿sí? Que soy malísimo para los negocios. ¿Qué es lo siguiente? O sea, no solamente tiene que cumplir, o sea, esa sería la mentalidad, a ver qué piensan ustedes. No solo tiene que cumplir un objetivo, qué sé yo, cultural o de difusión del cine, o sea, del cine, digamos, lo que se llama, en términos generales, cine de autor, que también, digamos, hay que entrecomillar esa acepción, ¿sí? Sino que a la vez también me tiene que dejar algo, ¿sí? O sea, sería la mixtura entre estas dos cosas, siendo generoso, ¿no? Siendo generoso. Vos hiciste un panorama amplio de las diferentes posibilidades recién, ¿sí? Pero digo, si te lo tengo que reducir en una pincelada, yo lo pienso así. Laura, ¿vos cómo lo ves esto? ¿Cómo es el panorama en Ecuador con esto? Yo decía en el sentido, o sea, que es sin fines de lucro, pero no es en el sentido comercial, tal como en los cines comerciales, sino aquí estamos haciendo una actividad cultural, educativa, y claro, para nosotros poder respetar los derechos de exhibición, los derechos al autor, y para que poder retribuir también se puede cobrar una entrada, pero también hay cineclubes, diferentes cineclubes aquí en el Ecuador especialmente, que están cobijados por instituciones culturales como es la Cinemateca, como son universidades, o en el caso nosotros de la red de cineclubes de Ecuador, lo que hacemos es pedimos auspicios para los derechos de exhibición, para la programación, para el trabajo de cineforos, pero nosotros aquí también en Ecuador estamos defendiendo el derecho del público de acceder a la cultura cinematográfica. Claro. Entonces también, de acuerdo a la situación económica que está viviendo el país, especialmente estos últimos meses, a veces no tienen para pagar una entrada, entonces ahí los cineclubes que estamos coordinando como redes cineclubes y como Cinemateca y como universidades, se cobra una entrada simbólica que puede ser aquí de $1 para que tenga el acceso, o también nosotros conseguimos fondos que desde las gobernaciones, desde las municipalidades, pero nuestro principal objetivo es defender el acceso a la cultura cinematográfica. O también hacemos, especialmente te hablo aquí en Ecuador con los cineclubes que programamos y con la red, nosotros pasamos películas pidiendo los derechos a los cineastas ecuatorianos que ya se han exhibido comercialmente, donde hay un pago de una taquilla. Entonces, con eso nosotros logramos, porque también no solamente vale la persona que paga una taquilla, te estoy hablando en el cine comercial, sino también retribuimos nosotros con el comentario del público hacia la película, con el comentario del público al director, con el intercambio, que eso también les interesa mucho a los cineastas ecuatorianos. Y también el cine se hizo para ver, porque a veces se pasa en un cine determinado un tiempo de programación y la película queda guardada. Entonces, en ese sentido también nosotros, por eso te digo, no son con fines lucrativos, pero sí respetamos, como dice Alejandro, a veces tenemos que pagar un derecho. También nosotros buscamos como redes cineclubes alianzas para conseguir y comprar derechos de películas
con otros cineclubes, suponte que un derecho de película cueste $500, nos dividimos entre varios cineclubes, o si no, pedimos auspicio a la embajada de tal país para que pague ese derecho y nos dé. En ese sentido es nuestra modalidad, pero también sí respetamos a los cineclubes que cobran ahora, antes en la Cinemateca era la entrada gratuita. Bueno, con el Cineclub Guaguateca, que es un cineclub infantil que justo yo inicié con mi compañera hace 2 años, es gratuito porque somos sala pública, porque hay un presupuesto del Estado, pero ahora hay muchachos que están con el Cineclub Gato Negro, donde están cobrando una entrada, $1, que es muy simbólico. Y en ese sentido hablo yo desde la realidad de Ecuador. Bien. Entonces, en ese sentido podemos distinguir, digamos, ya tenemos un panorama amplio, digamos, de lo que es en Ecuador la concepción de la entrada, ¿sí? O sea, lo que sería la idea o la ética de la entrada, llamémoslo acá, y con respecto a Argentina. Dicho esto, le pregunto a Alejandro si le gusta. ¿Te gusta Cerati a vos? Sí, me gusta, pero no soy fanático de Soda Stereo. Me gusta más Miles Davis. Bueno, sí, a ver, no guste. Pero lo que pasa es que son odiosas las comparaciones. Son odiosas, tremendo. Claro, pediste casi disculpas por pasar a Miles Davis. Me puse de pie cuando lo... Sí, bueno, de hecho lo tenemos siempre abriendo, siempre regenteando el programa. ¿Vos, Laura, escuchaste a Cerati alguna vez? Gustavo Claro, Cerati. Y gracias al cine, gracias a la vinculación. Ahí yo quiero también lo importante del cine. Como te digo, el cine te abre muchos, entonces conoces a público argentino, a la cultura argentina, y se va combinando entre el cine y la música, y ahí tuve la oportunidad también de conocer a Cerati, y armar las muestras y todo. Mira. También a León Gieco, que vino a un encuentro de documentales donde después de pasar su película cogió la guitarra. También eso es lo lindo del cineclubismo, y del cine. Ajá. Claro, tal cual. Nosotros tuvimos a Fito Páez presentando la película de Pino Solanas, hizo 2 canciones antes. Bueno, León Gieco vino muchas veces a Núcleo cuando dimos Mundo Ala, sobre todo, una película protagonizada por él y los músicos. Sí. Y bueno, así que tenemos una cercanía también con lo musical. Qué bueno, sí, no, qué interesante esto que haya venido Gieco, me acuerdo de Mundo Alas, por supuesto, es fantástica. Bueno, les comentaba lo de Cerati, no era azarosa la pregunta, sino porque, ¿te quedás ahí, Laura? ¿Seguimos charlando? ¿Sí? Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema de Gustavo Cerati, Vivo. Aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana y no esperaba tanto resplandor. El fin de amar, sentirse más vivo.
como el fuego reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin de amar, sentirse más vivo. El fin del mar es sentirse igual, vivo. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Bueno, un poco de Cerati no viene mal. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, seguimos hablando de cineclubismo y quería hablar un poco de los públicos, ¿sí? Hay dos sociólogos franceses, estuve rastreando un poquito, que hacen como una semblanza o sea, desde una visión más occidental, ¿no? Del epicentro de Occidente, ¿sí? De los públicos a través del tiempo y en relación a las denominaciones. Julier y Leverato, no sé si los ubican, pero sacaron varios textos, Laurent Julier y Jean-Marc Leverato. Lo voy a leer textual. La palabra cinéfilo para ellos nace junto con el espectáculo cinematográfico en la década del 10. Se normaliza en los años 30 a partir del equipamiento cognitivo suscitado por el esparcimiento cinematográfico. Acá yo lo que entiendo es que están hablando del cine espectáculo, ¿sí? Cuando se cristalizan los géneros, ¿sí? Se institucionaliza, dicen, en los 50 al integrarse a la enseñanza universitaria. Se individualizan en los 80 por la democratización de los estudios y la multiplicación de la tecnología orientada al consumo cultural doméstico. O sea que de los 80 en adelante ya pertenece mucho más, o sea, y gradualmente hasta hoy día muchísimo más, cada vez más, al ámbito privado, de algún modo, ¿sí? Cuando se habla de lo doméstico se está hablando de eso, ¿no? Es como si hubiera habido una afluencia al comienzo. Yo hago una lectura de la proliferación de público en las salas y cada vez se fue reduciendo más allá de que esto es una linealidad muy marcada, del teatrical al streaming, decimos. ¿Cómo? Del teatrical al streaming. Pone, claro, algo está buena. Como titular sí, pero digo, no sirve como primer trazado de una línea de tiempo para que me digan cuál es la impresión de ustedes en relación a esto. Vamos primero, si te parece, con el panorama en Argentina. Alejandro, ¿cómo lo ves esto? Bueno, el cambio de hábitos, sobre todo en esta última época posterior a la pandemia, es así, ¿no? Claro, ahora. Y aceleró todo ese ritmo que está bien indicado en esta línea de tiempo, esta línea de tiempo imaginaria que vos estableciste. No, los sociólogos franceses, yo no. Bueno, ¿qué leíste vos? Bueno, pero suscribís a esa escuela. Sí. Bueno, no, el cineclub tuvo su época de esplendor en un momento porque la idea era rescatar esas películas que eran imposible acceder a las salas cinematográficas y no había alternativa. Había muestras itinerantes, películas que traían las embajadas, directores que venían con su película bajo el brazo. Entonces el cineclub la rescataba, esa película, y salvaba a la película y se la brindaba al público. Entonces, al estar esas películas alternativas que no había otra posibilidad de verlas en otro lugar, la afluencia era de los espectadores, de los socios del cineclub, porque para ir al núcleo, por ejemplo, el cineclub núcleo hay que ser socio, era muy grande, y eso con el tiempo se fue acentuando
en la medida de que en la Argentina había muchas películas que el tema de la censura era totalmente determinante, y algunas películas se podían ver solo en el Cineclub con una autorización. ¿Puedo hacer un paréntesis en lo que decís? Sí. Hay un personaje hermoso, cuando digo hermoso digo porque me acuerdo de una anécdota que él contó, que tenía charlas con Tato, a ver si sabes de quién hablo, con Miguel Paulino Tato, el gran censor argentino de la dictadura cívico-militar, personaje nefasto, sí, que tenía charlas con él, decía, Tato, déjame pasar un productor distribuidor, déjame pasar esta película. Bueno, el tipo iba a la noche, cuando la película cortada, y le agregaba el pedazo que Tato le había ordenado sacar. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? ¿Gafet? No, de Claudio María Domínguez. Claudio María Domínguez. Claudio María Déjala Domínguez. morir adentro. Que déjala morir adentro. El que sí, ese chino, ese mismo. El que lo conocemos bajo otra órbita completamente diferente hoy. Iba solito a la noche, le agregaba el pedazo que faltaba a la película y se rajaba. Genial, ¿sí? Bueno, en ese caso, bueno, el Cineclub tenía autorización para pasar algunas películas. Mi viejo pasaba algunas otras sin autorización, haciéndose, como decimos acá en Buenos Aires, y perdón, el boludo, ¿no? Y la pasaba. Dice, pero ¿cómo pasaste esta película? Bueno, te quise avisar que le íbamos a dar y no me pude comunicar con vos. En esa época está bien. O sea, tenía un trato como campechano, digamos. Bueno, que Tato era periodista y era colega de todos los claro, periodistas de aquella época. Y Tato decía, mi viejo le decía, él había declarado que quería prohibir 1000 películas. Y Tato... ¿No había dirigido una película también, Tato? No me acuerdo. Pues me parece que se barajaba eso, que se había dirigido una película. Bueno, mi viejo le decía, ¿pero qué? ¿Por qué querés prohibir tantas películas? Y Tato decía, mis patrones son los milicos y los curas. Cada vez que prohíbo una película ellos se ponen contentos. Vos cuando laburás, ¿no querés que tu jefe se ponga contento con vos? Entonces yo prohíbo películas. Ese era el razonamiento de un tipo que defendía la moral y que yo no tengo ningún problema... pero él debería darlo, un tipo que estaba casado 5 veces, digamos. Claro, o sea, en esa época... la doble moral. La doble moral, digamos, claro, ¿no? Claro. Bueno, más allá de eso, y volviendo al eje de la pregunta que vos me hiciste, en ese momento la alternativa era ver las películas en la sala del Cineclub. Digamos, el grupo fundamental de pertenencia de los socios, el target de los socios eran tipos profesionales, psicólogos, algunos pequeños empresarios con inquietudes sociales y culturales, por supuesto. Y el tiempo fue cambiando a medida que primero apareció el VHS, después apareció el DVD, y ahora ni siquiera hay un soporte material, si no es virtual, porque uno entra en cualquier plataforma, legal o ilegal, y puede ver películas. Entonces, la gente que tiene el hábito de ver películas en el cine, que son la gente más grande, por lo menos las películas de arte, porque no estamos considerando como objetivo de los cineclubs las películas de Marvel, las pochocleras, las industriales. Claro. Esa gente se sostiene yendo al cineclub y es gente grande. Y la gente más joven, que tiene siempre las mismas inquietudes, ve las películas por streaming. Ahora, ¿tiene siempre las mismas inquietudes? Bueno, eso va cambiando. Sería un tema para dedicar otro programa, me parece. Sí. Pero hablando de cine, podemos decir que tal vez el objetivo del Cineclub en un comienzo era poder ofrecer esas películas incunables al público, y ahora es ofrecerle a esas películas la posibilidad de que el público las vea en las salas. Claro. Sostener ese hábito tan lindo, ese rito de ir al cine, de juntarte en una sala oscura con gente que no conoces y que sufra y que interprete a su manera la misma historia que vos estás viendo. Y sobre todo el tema de la concentración. Digamos, vos vas al cine, ves una película hablada en checo subtitulada y te perdiste un subtítulo. Vos estás en tu casa, retrocedés y volvés a leer ese subtítulo. A ver qué dijo acá, aquello, entonces la pensás. El tema es, en el cine vos no podés volver para atrás. Te perdiste un subtítulo y tenés que seguir interpretando la película como corre. Y eso es parte de la comprensión de la película y de la visión cinematográfica. Claro, requiere otra atención. Sí, es verdad. Hay una anécdota muy graciosa que no sé si viene al caso contar, que era un operador de Cine Alfil donde habían estrenado una película de Bergman. Y el operador armaba los actos en 35 milímetros, cada acto duraba 20 minutos, 25 minutos, había que armar una cosa que se llama la torta, que pegaban todos los actos y la película pasaba sin tener que encender un proyector y apagar el otro, con los actos separados.
Y el operador la arma el martes y el miércoles se quedó pensando, me parece que el Star, que es donde está el número del acto, me parece que los metí cambiados, no sé. Bueno, entonces va el jueves se estrena la película y va el viernes a la tarde a la Ópera, que era el bar que está en la esquina, lo que no está más es el Cine Alfil. Sí. Y escuchaba una conversación en la mesa de al lado y dice, qué genio, Berman, vos viste ese personaje que muere y después vuelve a aparecer. Y le estaban dando la interpretación a un error del operador que había armado mal la película. Bueno, eso es parte también de la interpretación. Qué grande. Ojalá supiéramos qué película es, porque hay películas... No me acuerdo, nunca me contó qué anécdota. No, porque hay películas de Berman que sí tienen esa estructura, efectivamente, y otras que no. Otras que no. Esta no. Esta no, esta era así. Pero no me dijo nunca qué película era. Convirtió una película clásica en una película moderna. Sí, bueno, la versión esa la vieron nada más que los espectadores que fueron ese esa jueves función del Alfil. Ya después se arregló. Claro. Laura, pregunta, ¿cómo ves esta línea de tiempo, este panorama, digamos, en términos generales, cómo es en Ecuador y si lo que tenés ganas de pensarlo en la región en general, ¿no? Esa pregunta se las hago a las dos, pero te la tiro a vos. En Ecuador, igual, bueno, es la misma, como dice Alejandro, antes las películas que se daban en el cine, las de arte no llegaban, entonces los cineclubes se encargaban de traer y también por respecto de censura, como El último tango en París, había tanta censura para poderle pasar de Camerón, como también la película La última tentación de Cristo, entonces eran otro público cinéfilo que quería hablar, ver, conversar, entonces estaba en ese sentido, pero ahora ha cambiado los formatos, como dice Alejandro, con lo de la pandemia se está haciendo mixto, o sea que haya público que venga a ver en sala, pero también luego se encuentre para conversar y por internet con el director. Esas son las ventajas. Pero también hablando de los formatos aquí en Ecuador, es que hay una brecha social, no todos los cineclubes tienen buen internet, no tienen acceso. Nosotros todavía llevamos las películas en DVD o en Blu-ray, que a veces también ya el Blu-ray, el aparato está desapareciendo, pero nuestro interés es que el público vea en sala grande, vea, les invitemos, hacemos convenios con teatros, como te hablo aquí, el Teatro México, el Teatro Capitol, en la Casa de la Cultura, la Cinemateca, para que vayan el público a hacer sus funciones de cineclube ahí. Porque también otra cosa es ver en silencio, el cine se hizo para ver en pantalla grande, en silencio, y también lo lindo es el encuentro del cineclubismo, encontrarnos, conversar, debatir, y yo creo que por más que vaya pasando el tiempo, donde ahorita estamos con el streaming, porque tenemos todas las películas, pero no es lo mismo que debatir, conversar, congregarnos para analizar, porque si tú ves solo en casa o en la computadora, no logras apreciar, o tal vez yo como cinéfila que me he formado en sala de cine, en público, defiendo eso y quiero que también nosotros hacemos, suponte, si hacemos en una escuela, pasamos en una computadora, pero luego invitamos a los niños para que vengan a ver en sala grande y vean la diferencia también. Y la importancia de encontrarnos. Y es que a veces yo me desespero porque hay tantas opciones, pero los que dirigimos, los que conducimos, los que programamos, los cinéfilos, tenemos que pasar, que decidir, claro, con la opinión de los públicos también, ¿no? Entonces también de eso depende también, porque tenemos toda la oferta en streaming, en plataforma, en link. Suponte a mí a veces cuando yo pido a las distribuidoras películas aquí para que nos den para los cineclubes, ellos me exigen que tengamos DCP, pero no todos. En Quito hay solo 2 salas de DCP culturales, del de la Cinemateca y una Fundación 8:30. En Guayaquil solo una sala de la Universidad de las Artes. Entonces también eso influye, los formatos también van cambiando para que los públicos, pero yo creo que vamos a seguirnos manteniendo esa idea como cineclubistas, como cinematecas, como de invitar al público, de que no vean en la pantalla.
capaz que no. Yo veo aquí que en la Cinemateca se está dando ahorita sobre un ciclo de cine de terror y los jóvenes les interesa ir a la sala para conversar, para debatir. Entonces no tenemos que perder eso, porque por más que la tecnología nos vaya, la batalla cultural nos vaya ganando así para perder, pero tenemos que nosotros seguir trabajando también en eso, para ir viendo y congregándonos. En serio. Quería, interesante como, digamos, como semblanza general, ¿no? Después en algún otro programa vamos a detenernos más específicamente en estas diferentes épocas, ¿no? Sí, se puede agregar a lo que decía Laura, que el Cine Club no solo es un lugar para visualizar las películas adecuado, sino también es un lugar de encuentro social. Al ser un grupo, un cineclub, como su nombre lo dice, un club, es la gente que pertenece a ese club, que está abierta, por supuesto, para todos los que quieran entrar, no es restrictivo, o sea, pero a la salida de la función, la gente charla, debate la película en el hall, vos ves los bares que están cerca del Cine Gomón, que es donde funciona, gracias a la gentileza del Inca, el Cine Club Núcleo, la gente charlando de cine, temas que obviamente si uno va por otras zonas y fuera de ese ámbito sería imposible de escuchar. Y bueno, no solo hablando de la película y extensivo a situaciones sociales, políticas, debates en todo sentido. Y muchas veces, y sobre todo cuando damos películas nacionales, vienen los directores o actores o productores a presentar la película y se genera un ida y vuelta, y a veces hay que entregar la sala porque obviamente eso pasa siempre. Siguen, y vos podés estar una hora después y ves que los directores todavía siguen charlando con la gente, porque a los directores les gusta mucho las funciones de núcleo, porque el público genera mucha empatía. Y, por ejemplo, damos documentales nosotros los domingos a las 10 de la mañana. Hemos dado el domingo pasado un documental sobre Juanita, una poeta que era la esposa de un periodista que creó un diario en Bahía Blanca que se oponía a La Nueva Provincia, ese diario tan tradicionalmente de derecha que había ahí. Y un documental que se llama Salidos de la Salamanca, el origen de la chacarera santiagueña. Y le dijimos, bueno, la programamos el domingo a la mañana. Domingo a las 10 de la mañana, ¿quién va a ir a ver un documental? Bueno, había 250 personas y obviamente una persona que se levanta un domingo para ir al cine es porque realmente le interesa y está compenetrada con esa película, y se genera un ida y vuelta muy lindo, de mucha calidez, y bueno, ese es el plus que tiene poder ver las películas en la sala, y obviamente el esfuerzo, como dice Laura, de poder convocar a los realizadores y que ellos tengan también un ida y vuelta cercano. Por ejemplo, nosotros, la anécdota más graciosa que tengo, cuando dimos El secreto de sus ojos, la película de Campanella que posteriormente ganó el Oscar, la dimos en Núcleo, fue la primera exhibición con público, que no sea en una función privada, cerrada, ni para periodistas, sino para el público abierto. Y Campanella, que siempre nos dio sus películas, con Núcleo siempre fue un tipo muy generoso, es un tipo muy generoso, se mezcló entre el público. Y una señora con años de cinecluismo se acerca a Campanella, le toca la espalda y le dice: Campanella, usted con esta película se va a sacar el Oscar. Y Campanella le dice: no, eso es demasiado. Bueno, se lo sacó. Bueno, menos mal que no se sentó al lado mío. Yo escribí antes de que gane el Oscar, o sea, digo, ella estaba nominada, yo escribí sobre la película antes, pueden encontrar el texto en internet. Tengo el privilegio de haber sido uno de los pocos que habló en contra de la película. A mí me gustó, pero bueno, sería un tema de debate. No, pero esto, a ver, los gustos, eso es lo que yo siempre digo, Alejandro, los gustos son personales, ¿sí? Siempre, o sea, eso. Hay un punto en donde esta cuestión del gusto no es discutible, es un gusto, ¿se entiende? Sí. Es algo empático que uno tiene con ese objeto, que no lo puede explicar, ni tampoco va por la vía de la justificación de por qué le gusta, ¿se entiende? Si no sería muy aburrido si todos nos gusta lo mismo, ¿no? Claro, absolutamente, pero digo, lo mío era un abordaje sobre todo ideológico de la película, pero bueno, nada. Bueno, eso podemos hablarlo. Eso. Sí, claro, bueno. Pero la película cinematográficamente me gustó. Claro. Sí, acá en Ecuador gustó mucho también y se hicieron unos foros. Mirá. Y bueno, Vos fíjate, vos estás diciendo, gustó mucho la película, pero no dicen me gustó a mí.
Laura. No, a mí también me gustó. No, a mí me gustó también. Sí, pero voy a leer por qué tu artículo, ya voy a buscar. Bueno, después te lo mando. Es bueno también saber, como dice Alejandro, sería un poco aburrido de que a todos, lo importante es discutir, hablar y también hacer el análisis de la estética de la película, porque a veces no te puede gustar personalmente, pero hay lenguaje cinematográfico donde uno se puede decir, por esto me gusta, esto vale, a esto llega, cómo llega al público también. Por eso es medio complicado, perdón que interrumpí. Sí, por supuesto. El tema de los críticos cinematográficos, porque siempre juega su gusto personal y vos no puedes entrar como dos críticos especializados en cine que se supone que estudian y se dedican a eso, uno le pone excelente y otro le pone regular. O sea, bueno, la película puede ser excelente o regular, cualquiera de los dos puede ser verdad, pero ahí está jugando el gusto. Si no, o es buena o es mala, eso sería, podríamos decir una cosa, pero en definitiva está jugando mucho el gusto personal de cada uno. Sí, yo les cuento a ambos cómo lo veo yo, así en una línea, para no comer el protagonismo del aire, pero más allá de que es cierto, sí, están los gustos personales y está la percepción de cada cual, hay aspectos que hacen al material, o sea, más allá de que siempre el material uno se lo apropia, ¿no? Y la idea es, siempre yo trato de promover, yo doy clases, te cuento, Laura, de teoría y análisis. Yo trato de promover que en lo posible nos podamos alejar, es lo contrario de lo que estamos hablando hoy, de algún modo, ¿sí? Que nos podamos desplazar de esa identificación que a veces no nos deja discernir algunas cosas, ¿sí? La identificación en el sentido cognitivo, ¿sí? Y de alejarnos o de tratar de corrernos un poco de lo que yo siempre estuve demandándole a la imagen que sea, ¿se entiende? Para ver si nos podemos autorizar alguna otra cosa que no teníamos en carpeta. Esa sería la idea mía siempre, la ambición mía con mis alumnos. Entonces desde ahí yo suelo escribir. O sea, las escrituras sobre cine, esto un poco a colación de lo que decía Alejandro, a mi entender pueden ser de diferentes lugares. A mi entender un gusto personal puede ser una semblanza personal, pero no aplica como crítica, ¿se entiende? Cinematográfica, a mi entender, ¿no? Un gusto personal, ¿sí? Porque entra la dimensión de lo caprichoso ahí, ¿sí? Vos sabés que había una revista, un clásico de las revistas de cine, pero del gremio, que se llama Heraldo del Cine, no sé si la recordás. Sí, claro. Entonces hacían la crítica y después el resumen. Yo no estoy muy a favor de los puntajes, si bien clarifica. Yo tampoco. Clarifica, digamos, por un tipo que no está muy involucrado, ve el puntaje y va, este es bueno, es mala, y la va a ver o no la va a ver. Pero Heraldo le ponía artístico 10, comercial 2. O sea... dividía el aspecto. Entonces, ¿vos qué decís? Una película de Marvel que está hecha perfecta, técnicamente perfecta, y bueno, técnicamente 10 puntos y comercialmente 10 puntos, pero tal vez... No pasa nada. No pasa nada. Claro. Entonces, ¿desde qué punto de vista encarás la crítica? Claro. Si escribís en una revista especializada o si escribís un diario, digamos, a título de ejemplo, no por los críticos que estén ahí, porque son amigos y respeto su opinión, o que Clarín, que lo lee todo el mundo. ¿A qué apunta la crítica? Vos tenés que, tal vez si vos sos un exquisito tipo que solo le gusta la película del cine tailandés y te toca una película medianamente, una comedia que el público disfrutaría, pero no tiene ese vuelo cinematográfico, le pones regular. Y estás privando un montón de gente que tal vez le hubiera gustado esa película de ir a verla. Ajá. Sí, la crítica hay que leerla después de ver la película. O sea, uno se tiene que encontrar con algo, tienen que pegar un salto al vacío, ¿sí? No apoyarse en una supuesta escritura en la que uno confía, ¿sí? Por eso yo el Cineclub siempre lo programo desde el punto de vista del espectador y no de la crítica. Yo me siento en la butaca del espectador, no el de la del crítico. Porque el crítico tiene otras responsabilidades y otra visión. Y el espectador o le gusta o no le gusta a partir de del estándar de cada espectador, digamos. Yo me pongo en el lugar del espectador que yo sé que va a núcleo y que le gustaría, porque muchas veces no coincide con la opinión de una crítica. ¿Cómo se hacen socios de núcleo? ¿Se meten por internet? No, hay que ir los días de función. Estamos atendiendo, los martes ahí a las 17 y 19:30 y los domingos a las 10 de la mañana y los jueves en el Malva hacemos el ciclo de revisión. En el Malva no se hacen tareas administrativas. Los domingos tampoco, y los martes desde una hora antes de la primera función, o sea, desde las 4 de la tarde están atendiendo y ahí uno va y se hace socio. Antes de la pandemia era imposible conseguir un lugar, ahora tenemos lugar de sobra. Bien. Laura, estamos cerca del final del programa. ¿Querés cerrar con algunas reflexiones en relación a todo lo que estamos pensando? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Algo que quieras subrayar especialmente?
Yo hablaba en el sentido, me gustaría hablar un poco también, que son dos distintos, Argentina y Ecuador, digo, puede ser Brasil y Ecuador, sí. México y Ecuador también, donde el tema de derechos, el tema de políticas públicas para poder acceder a las derechas es muy distinto. Nosotros aquí, como expliqué al inicio, no tenemos una política pública que apoya para los cineclubes, para la programación de cineclubes, ni para las cinematecas. Para la cinemateca hay un muy corto. Entonces también depende de eso, de la programación, y nosotros como cineclubes estamos recurriendo más a películas clásicas, a películas que ya se han exhibido. Entonces es importante reflexionar esto porque en cada país es distinto, que se recibe un apoyo para derechos de exhibición y para también apoyos para cineclubismo. Pero también decir que los cineclubes son muy importantes para la formación de nuevos públicos. Y también tenemos que empezar en públicos infantiles y juveniles, que nosotros estamos haciendo ese trabajo también, de que los niños vean cine, conversen, debatan sobre cine, y también se puede exhibir que en los colegios, en las escuelas también, porque así vamos también trabajando para que vean nuestro cine y vean el cine también en general, y para que se abra la creatividad en los jóvenes, en los niños, porque ahora estamos muy tecnologizados con el celular, con eso. Entonces, para poder encontrar y dialogar también. Y en ese sentido, nada, como ya cerrando el programa, digo, mencionemos vos me hablas de los niños en el cine y todo el mundo habla de Cinema Paradiso. Yo me permito mencionar otra, ¿sí? Los niños ante el cine, que sería El espíritu de la colmena de Víctor Erice, ¿sí? Una gran película, una maravilla. Me gusta mucho. Sí. Bueno, estamos pasado oportunamente en el Cineclub Núcleo. Pasado oportunamente en el Cineclub Núcleo, donde tuve la oportunidad de conocer a tu padre, Salvador Samaritano, la verdad un gran tipo. Y si querés terminar el programa, Alejandro, con alguna semblanza sobre tu padre, alguna cuestión, adelante. No, mira, simplemente en referencia al Cineclub Infantil, bueno, también pasó por Cineclub Núcleo, realizando el Cineclub Infantil, el recordado Víctor Iturralde. Así es. Así que bueno, también en su momento tuvimos esa actividad. El núcleo tuvo, de la mano de Salvador, grandes realizaciones como la revista Tiempo de Cine. Sí. Que la pueden encontrar la colección de Tiempo de Cine en la página Agira con H. Gracias a Ana Broidman, que una gran amiga que viene a Núcleo, que fue la compiladora y la que se encargó de digitalizar todo. Bueno, nada, un recuerdo para mi viejo, que fue el alma mater del Cineclub Núcleo, que se fundó hace 70 años. Bueno, el año pasado fuimos reconocidos por tantos años de actividad y resistencia en el Festival de Mar del Plata. Y bueno, nada, todo esto es el camino que él marcó, y por lo menos yo no puedo hablar mucho más porque era mi viejo y lo quiero mucho, así que se me está emocionando el hombre, así ¿sí? que bueno, es lógico. Nada, lo dejo para ustedes y que puedan terminar. Bárbaro. Laura. Yo solo algo quiero concretar, que también lo importante del cineclubismo es que no solamente es la formación de público, sino también lleva a temas de investigación, de historia, de carteles, y eso justo con Alejandro también, que ahorita está formando del equipo que tenemos. Ya hemos hecho 2 seminarios de cineclubismo latinoamericano, donde para conocer la historia de los cineclubes de cada país. Y eso es muy importante también, y algunos cineclubes han dado pauta para que se formen cinematecas, como es en el caso de Ecuador, y te da mucho para ahora, porque antes era solamente el cineclub para ver película, conversar, pero te abre muchos campos, y en de la investigación. Bueno, bárbaro. Laura, muchísimas gracias por tu aporte. Acá te lo muestro en pantalla a Alejandro. Salúdense. Nos estamos yendo. Estuvieron con nosotros Alejandro Samaritano y Laura Godoy Andrade. Y bueno, Laura, en otra oportunidad te invito y también la seguimos, ¿sí? ¿Te parece? Y Alejandro lo mismo. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Un gusto haber venido. Chino, muchísimas gracias por todo, por tu operación técnica. Brillante. La estructura del programa es el Chino, ¿sí? Muy bien. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Quédense en Caput, que ya llega Clave de Fa. Hasta la próxima.
radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Americano crece a la luz del sol. Clave de Fa. Música en vivo, entrevistas, actualidad cultural y comentarios. Conduce Mabel Curi. Los domingos a las 17 en Caput.